Buenos días a todos. Gracias por reunirse con nosotros. Mi nombre es, como mencionó Martín, Lucy Derandi, y hoy vamos a recordar una de las tradiciones más antiguas y representativas de México, que es el Día de los Muertos. Como sabemos, el Día de los Muertos es una tradición mexicana que se ha difundido a varios países. ¿Podemos cambiar? De hecho, la UNESCO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura, lo ha declarado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, porque se trata de una expresión tradicional, contemporánea y viviente al mismo tiempo. Es integradora, es representativa y es comunitaria. ¿Cambiamos? Pero, ¿conocemos el origen del Día de los Muertos? Debemos recordar que esta es una tradición milenaria que se hace en homenaje a los difuntos, en la que se colorea el camino de los muertos para que regresen y convivan con sus seres queridos. Este es un legado ancestral anterior a la llegada de los españoles. Recordemos que los españoles llegaron a México en 1519, pero muchos siglos antes los indígenas ya rendían un tributo a la muerte. Existe una leyenda que es la leyenda de Mictlán, en donde nos narra que los mexicas, que eran el grupo dominante de esa época, pensaban que en esa región, el Mictlán, que era la región de los muertos, era donde se podía alcanzar el descanso eterno. Ellos creían que después de que una persona fallecía, si era mujer, si era niño o si era un guerrero, podían llegar automáticamente a ese lugar. Pero si era un hombre, por ejemplo, que fallecía por enfermedad, entonces tenía que recorrer un camino, el camino del inframundo, que tenía 9 niveles. El primer nivel, por ejemplo, dicen que tenía que recorrer un río en donde se les aparecía un xoloescuintle. Un xoloescuintle es un perro que no tiene pelo, muy común en esa región, que les ayudaba a cruzar el río, pero solamente si la persona había sido buena con los animales durante su vida. Eran 9 niveles los que tenían que recorrer en ese camino. Eran obstáculos muy grandes. Tenían, por ejemplo, que meterse en cuevas, escalar montañas, sufrir de frío, el ataque de un jaguar que les devoraba el corazón. En fin, eran varios obstáculos hasta llegar al noveno, en donde se encontraban con 9 ríos, y al cruzarlos, entonces tenían que presentarse ante Mictlantecutli, que era el señor de los muertos, y, y Mictecacihuatl, que era la señora de los muertos. Les rendían una ofrenda, les presentaban la ofrenda, y entonces podían llegar al descanso eterno, porque durante ese camino que habían recorrido, que era de 4 años, ellos habían podido desprenderse de su cuerpo, de sus emociones y de todas las sensaciones. Ya no había nada, solamente el descanso eterno. ¿Podemos cambiar? Con la llegada de los españoles, esta tradición mezcló algunos elementos de la religión católica. Por ejemplo, ahora en algunos altares y en algunas ofrendas podemos ver la cruz hecha con flores de cempasúchil. Eso es una influencia de la religión católica. Se hizo también coincidir con la festividad de Todos los Santos y los fieles difuntos. Y además se agregó la idea del cielo y del infierno. Esa idea nuestros antepasados, los
que somos mexicanos, no había todavía. ¿Sí? Podemos cambiar. En cuanto a las ofrendas pueden ser de diferentes tipos. De hecho, varían de un estado a otro, pero hay algunos elementos que son comunes, como por ejemplo el papel picado, el agua, las veladoras, las imágenes de los santos, las fotografías de los difuntos, los dulces, las calaveritas de azúcar y de chocolate, el copal, e incluso hay personas que ponen juguetes o ponen instrumentos musicales. Y cada una de esas cosas tienen diferente significado. Por ejemplo, las veladoras o los cirios son el símbolo del fuego, del calor y la luz que ilumina el regreso de los muertos hacia el hogar de sus seres queridos. Se dice que debe prenderse una veladora por cada uno de los difuntos que se ponga en la ofrenda o en el altar, más aparte otra veladora para un alma que se encuentre extraviada. Las calaveritas de azúcar o de chocolate representan al difunto. El pan de muerto es redondo porque representa el ciclo de la vida. La bolita que está en el centro representa el cráneo del difunto, y las tiritas son los huesos, el esqueleto. El agua significa la pureza del alma y también sirve para eliminar o apagar la sed del difunto que viene de ese lugar donde descansa en paz hacia la casa de sus seres queridos. La flor de cempasúchil, por su color intenso anaranjado, dice que atrae a las almas de los difuntos hacia la ofrenda. Y hay varias formas también de poner la ofrenda. En muchas de ellas se agrega el copal. El copal es una especie de resina de un árbol que por su aroma también se piensa que purifica y atrae a las almas. ¿Podemos cambiar? El personaje de la Catrina es algo representativo del Día de los Muertos, pero ¿de dónde viene este personaje? Si ven ustedes arriba a la derecha, así es como empezó el personaje. Fue un grabado de José Guadalupe Posadas a principios del siglo XX. Él hizo un grabado para hacer una especie de caricatura, para burlarse de la clase alta, digamos, de la sociedad mexicana, pero no era nombrada la Catrina, se llamaba la Calavera Garbancera, porque se refería a un grupo de personas, las personas que vendían garbanzos y que se habían hecho ricos, pero se burlaba de ellos porque estas personas, una vez que tenían dinero, habían adoptado la moda europea. Ya se vestían como ellos, hablaban como ellos y trataban de aparentar ser extranjeros. Se piensa que de alguna forma estaban renegando de sus raíces, y por eso es que él hizo esta caricatura política, ¿verdad? Dedicada a ellos. Y si podemos ver, se está riendo porque el mensaje que él quería mandar es que no importa si la persona es rubia, si es morena, si es rica o si es pobre, de todas formas, todos vamos a tener el mismo fin, todos vamos a morir. Después, Diego Rivera, durante un paseo que daba a la Alameda en la Ciudad de México, recordó que había visto este grabado en el taller de Posadas y dibujó el mural que tenemos en la parte de abajo y le dio un cuerpo y le dio un vestido y le cambió el nombre.
En lugar de la calavera garbancera, le puso la Catrina. Y la Catrina es un término, es un nombre que se utiliza para referirse a las personas bien arregladas, a las personas vestidas de una forma elegante. De hecho, todavía en algunos estados, como en Jalisco, cuando una persona está bien maquillada, peinada y bien vestida, se dice que está Catrina o que está Catrín. Y este personaje también lo encontramos, por ejemplo, en las tablas de lotería, ¿verdad? El diablito, el Catrín, para referirse a las personas elegantemente vestidas. Entonces la dibujó allí, pero ya con un cuerpo y un vestido. Y finalmente, Juan Torres, que es un artista de Morelia, se dice que él fue el que la trajo a la vida. ¿Por qué? Porque después de pintarla y presentarla en exposiciones, él logró darle forma con el material de barro. Y después hizo exposiciones con estos materiales en la Ciudad de México, en Estados Unidos y en muchos otros países. Continuamos. Como pueden ver, el Día de Muertos se celebra de muchas maneras. Se han hecho películas, se han hecho canciones, poesía, cuentos, alimentos especiales para este día, artesanías, se hacen eventos turísticos, como por ejemplo el que se hace en la isla de Janitzio cada uno de los años, que atrae a miles de turistas, se hacen altares, se hacen ofrendas de diferentes tipos. Es un día para estar contento. No es para estar triste, es para estar contento porque es un día en el cual las personas pueden reunirse con sus seres queridos. Mi pregunta sería, ¿ustedes cómo celebran el Día de los Muertos?